Hay otra Pastor. pregunta. Perdón, ¿quién, Maroa? Ajá. Dime, Pastor, mire, Maroa. es bien cierto que cuando estamos en abundancia, ¿verdad? Voy a hablar de nosotros los seres humanos. Cuando estamos en abundancia, es fácil alabar a Dios y creer en Dios, ¿verdad? Y estar cada día más afianzado en lo que la palabra de Dios nos dice. Pero, ¿qué pasa? Que aún en las vicisitudes, en los problemas, llámese como se llame. Por ejemplo, pongo un ejemplo, aquí en Venezuela, que tenemos, por donde metemos la cabeza, por allí las cosas no nos salen muy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay unas limitantes aquí en Venezuela. Entonces, mi pregunta es fácil, ¿verdad? Es fácil mantener la fe en abundancia, pero creo que aún más es mantener la fe, la constancia y creer en Dios cuando nos vemos sometidos a diferentes situaciones. Entonces, no sé qué puede comentar acerca de eso, porque realmente hay veces yo digo, ¿será que mi fe se debilita? ¿Es normal eso que se pueda debilitar bajo ciertas circunstancias? ¿O es fácil alabar a Dios cuando vemos que todo nos sale bien? ¿Me expliqué? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Ah, la vida abundante consiste en, cuando ustedes lean el material otra vez, ustedes van a darse cuenta que todas las cosas que yo acabo de enumerar tienen un profundo sentido espiritual. Porque realmente la única forma de poder alabar, glorificar, exaltar, dar gracias, mantener el gozo en medio de la tribulación, la única forma es entender que las promesas de Dios comienzan por el beneficio espiritual de conocerle a Él. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, todo lo que es materia, todo lo que es nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestra finanza, nuestra felicidad terrenal, todas esas cosas están sujetas en primer lugar al aspecto espiritual. Es la única forma por la que podemos entender cómo los cristianos de la antigüedad, que fueron los que sembraron con su testimonio e impactaron al mundo con su testimonio, podían cantar cuando iban a ser echados a los leones. Es decir, nosotros en Venezuela, los que están en Venezuela, les parece, y con toda razón, que las circunstancias que están viviendo son realmente terribles. Quizás para los que viven en este país, en los Estados Unidos, donde hay abundancia de muchas cosas, también nos abruman otro tipo de problemas. Por ejemplo, el crecimiento de la secularidad, el crecimiento de la inmoralidad, el crecimiento de un odio a las cosas que tienen que ver con Dios de una forma tremenda. Otra cosa es que en este país enfermarse es una cosa terrible, porque el que no tenga seguro médico y aún teniendo seguro médico, muchas veces los tratamientos que se requieren son sumamente costosos y no hay forma de cubrirlo. En fin, hay otros elementos que pueden ser realmente abrumadores. Pero cuando comparamos nuestras desgracias con las desgracias de los cristianos del primer, del segundo, del tercer siglo, nos damos cuenta que nosotros los cristianos estamos en una situación paradisíaca, porque los cristianos de la época ni siquiera tenían una casa donde podían vivir, porque por asuntos de su fe tenían que esconderse y vivir como nómadas, escondidos aquí o allá, perseguidos por su fe. Y aún así, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Santiago escriben acerca de cómo tener gozo en medio de la tribulación. El mismo apóstol Santiago dice que nosotros debemos estar gozosos en medio de la tribulación. Pedirle eso a una persona es algo que no tiene sentido a menos que la persona entienda que el gozo, que la paz, que la sintonía que tenemos espiritualmente con los beneficios en la eternidad son las que nos dan ese sentido de que nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Y termino con el ejemplo clásico de Job. Job era un hombre perfecto, no tenía razones para caer en la desgracia que cayó, y sin embargo, cuando el mundo se le vino encima, sus hijos murieron, sus posesiones se perdieron, su esposa lo dejó de respaldar,
Job dijo aquellas palabras que todos conocemos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y dice la Biblia, y termina el capítulo 2 de Job diciendo, y en todo esto Job no añadió despropósito alguno a Dios. Es decir, que nosotros podemos estar seguros que independientemente de las circunstancias terribles por las que estemos atravesando, ¿verdad? El Señor ya nos ha dado lo más importante y es la vida eterna. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta y es, ¿cómo deben los cristianos defender su fe en un mundo tan anticristiano? ¿Cómo deben los cristianos defender su fe en un mundo tan anticristiano? Bien, la Biblia dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, ya sabemos que contamos con la protección, el apoyo y el aval de Dios como cuerpo de Cristo. También la Biblia nos garantiza que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Es decir, aunque alguien pudiera hacernos daño desde el punto de vista físico, no podrá afectar nuestra condición espiritual delante de Dios. Pero los cristianos tenemos varios escenarios en los cuales tenemos que defender nuestra fe. Por ejemplo, tenemos que defender nuestra fe delante de personas que no creen en el Evangelio o peor aún, que han tergiversado el Evangelio. En nuestra comunidad latinoamericana, los grupos católicos, los grupos de los testigos de Jehová, de los mormones y de otras sectas pseudoevangélicas, son personas con las que querramos o no, en algún momento vamos a tener que debatir. Vamos a tener que contrastar lo que nosotros creemos y lo que ellos creen. Esa es una ocasión para defender nuestra fe, porque habrá algunos de ellos que nos van a tomar su Biblia y nos van a decir, mira, aquí dice tal cosa, ¿qué opinas tú de esto? Y nosotros como cristianos deberíamos de estar disponibles, dispuestos y sobre todo preparados para dar, como dice la Biblia, defensa o presentar defensa de nuestra fe. El apóstol Pablo tuvo que hacerlo muchas veces en su ministerio. Incluso en el capítulo 25 del libro de Hechos, él tiene una conversación delante de varios hombres y frente al rey Agripa. Y después que Pablo disertó de una manera brillante, dirigido por el Espíritu Santo, pero también Dios usando su intelecto y su capacidad y su abolengo como judío, al final el rey Agripa le dijo a Pablo, Pablo, por poco me convences, me persuades a hacerme cristiano. Lo que quiere decir es que cuando un cristiano sabe lo que cree, cuando un cristiano sabe por qué es cristiano, cuando un cristiano sin necesidad de ser teólogo puede conocer el mensaje central de la Biblia y del Evangelio, entonces ese cristiano sabe cuáles son los fundamentos de su fe. Así que el primer paso para poder defender nuestra fe delante de un mundo anticristiano es que sepamos qué es lo que creemos. Porque estoy cansado como pastor, como maestro, como hermano en Cristo, de interrogar a personas que dicen ser creyentes y no tienen ni la más mínima idea de saber por qué son cristianos. Me atrevo a decir que muchos de ellos están en el cristianismo, en la iglesia evangélica, por enrolarse en un culto más, en una religión más, pero no porque pueden expresar. Si les tocara ir a una entrevista de televisión, si les tocara ser encuestados en la calle y preguntarle, ¿por qué tú eres cristiano? ¿En base a qué tú crees que eres un hijo de Dios? Muchos de ellos no lo saben explicar, no saben mencionar los versículos bíblicos, no saben enumerar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que el primer paso que todos los cristianos, empezando por los que estamos aquí, es saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos, de dónde lo sacamos, de dónde tenemos el fundamento de nuestra fe. Otra circunstancia es la siguiente. Al defender nuestra fe delante del mundo, podemos ser tentados a ser arrastrados a una diatriba de discusión por querer ganar la discusión. Y esa es una manera equivocada de enfocar la defensa del Evangelio. Nosotros no estamos llamados a convencer a nadie, porque el único que puede producir
el cambio, el arrepentimiento y el convencimiento de que la gente entienda la verdad del evangelio, el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Nuestra labor es ser megáfonos de Dios con los cuales prediquemos a las personas. Si es necesario defender la fe y decir qué es lo que creemos, debemos hacerlo, debemos exponerlo. Pero no nos debemos enfrascar en discusiones estériles con personas que neciamente no quieren entender la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Una vez que hayamos expresado lo que nosotros creemos que es la verdad, basta escuchar el argumento del otro, y si el siguiente paso es entablar una discusión donde podamos perder los estribos, es mejor dejarlo hasta allí. Así que no estamos llamados a discutir, ni a convencer a nadie, ni a convertirnos en proselitistas, ni en dogmáticos que consideran a los demás como personas que hay que despreciarlos porque no creen como nosotros. Hay que hablarles de la verdad y sencillamente pasar la página si ellos no están dispuestos a creer en la verdad de la Biblia. Pero, en resumen, voy a mencionar simplemente estos elementos para que los tengamos en cuenta. Recuerden que yo lo que estoy haciendo aquí es una sinopsis de lo que está en el material. Al leerlo, ustedes podrán ahondar en las citas bíblicas, etcétera, porque por razones de tiempo no podemos abordarlas. En resumen, podríamos decir entonces que la defensa de la fe cristiana implica reconocer a Dios como nuestro ayudador y defensor ante los hombres. Es decir, nosotros debemos estar siempre dispuestos a decirle, Dios, que no sea yo el que me defienda, que no sea yo el que hable, sino sé tú poniendo en mí las palabras que necesito decir. Pero también tengo que conocer y exponer las verdades de la sana doctrina y del evangelio. Repito, ningún cristiano está llamado a ser un teólogo, un exégeta, un apologista, pero sí está llamado a conocer los rudimentos de la fe. En tercer lugar, un cristiano debe defender la fe siendo sabio, manso y reverente. Y eso lo sacamos de un pasaje que está en Primera de Pedro 3:15, donde dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bajo ninguna circunstancia podemos caer en el terreno de la ira, del enojo, de la gritería, del atropello, cuando estamos debatiendo. Tenemos que ser muy sabios, muy inteligentes, tal y como lo fue Pablo delante de Agripa, que con su actitud dejó mudos a todos los hombres que estaban allí y que eran sus enemigos. Debemos evitar las contiendas y las discusiones sobre cosas sin trascendencia. Debemos evitar alinearnos a los estándares del mundo sobre los temas contrarios a la palabra de Dios. Esta es otra forma de defender el evangelio. Ya no se trata de argumentar, sino que cuando, por ejemplo, surgen nuevos valores en la sociedad, como la homosexualidad, como ¿qué les digo yo? Cualquier otro tema que tenga que ver con la inmoralidad, que tenga que ver con la desobediencia a los principios bíblicos, etcétera, los cristianos debemos fijar posición con respecto a eso. Le comentaba yo a alguien en estos días acerca de que yo considero, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, que el pecado de la homosexualidad es como cualquier otro pecado, en el sentido de que nosotros cortamos o disciplinamos a alguien en la iglesia porque fue o se le descubrió que tenía una conducta homosexual. Pero resulta que a un iracundo o a una persona que es chismosa en la iglesia no la tocamos ni con el pétalo de una rosa, cuando realmente la Biblia dice toda injusticia es pecado. El problema con la homosexualidad es que los homosexuales hoy en día y desde hace muchos años nos han venido sistemáticamente imponiendo que ellos se sienten orgullosos de su pecado y que nosotros debemos sentir respeto hacia su orgullo por el pecado. Pero nosotros podemos tolerar su pecado en el sentido de que al ser nuestro prójimo tenemos que amarlos y tenemos que desearles que el Señor los toque y que el Señor los alcance. No estamos llamados a odiarlos, ni a expulsarlos, ni a rechazarlos, ni a evitarlos. Estamos llamados a amarles y a mostrarles el amor de Dios. Lo que no podemos hacer, y a lo que estamos llamados a defender el Evangelio, es a ser tolerantes con esa actitud
de exhibición, de orgullo, de altivez porque soy homosexual, porque tengo una conducta inmoral. Eso no estamos llamados a hacerlo. Y en ese sentido, nosotros debemos evitar someternos a esos estándares del mundo. Y la mejor defensa que nosotros podemos presentar del evangelio, ¿cuál es? Nuestro testimonio. La mejor forma de callar la boca a aquellos que denigran del evangelio es cuando nosotros tenemos un buen testimonio. Cuando nosotros tenemos un buen testimonio y alguien habla mal de los evangélicos, le podemos decir a esa persona, yo no sé por qué tú hablas de los cristianos de esa manera, pero yo quiero que tú consideres mi vida. Y si nosotros creemos que tenemos la estatura espiritual y moral para hacerlo como Pablo lo hizo y dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, yo le puedo invitar a otra persona que habla mal del evangelio y decirle, mira mi vida, yo era esto, yo era aquello, yo estaba en esta condición y ahora soy esto, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando nosotros le podemos mostrar a la persona en nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho con nosotros, esa es la mejor defensa que podemos hacer del evangelio. ¿Alguna pregunta, algún comentario al respecto? Hermano Carlos, Conde. No, solamente quería hacer un breve comentario de algo que a mí siempre me llamó la atención sobre el problema de discutir de religión y toda esa serie de cosas. Es sobre dos individuos que se encuentran después de mucho tiempo de no haberse visto y uno le dice al otro, oye, qué bien te ves, ¿cómo es que tú te conservas tan bien y tan joven? Dice, chico, yo simplemente no discuto. Dice, no, hombre, no, tú tienes razón, eso no es así, como tú vas a decir que por no discutir nada más tú vas a sentirte tan bien así, vas a estar tan bien, no me digas eso. Y se tiene razón. Ahí se acabó la discusión. Muy buena, muy buena. Esa es una buena táctica. ¿Algún otro comentario acerca de cómo defender la fe en un mundo? Mariela. ¿Qué? ¿Se quedaron sin luz? Se nos fue la luz, pastor. Pero siguen teniendo internet, ¿verdad? Ajá. Sí, pues, mire, yo voy a contar lo que usted dice, es verdad, 100%. Yo una vez estaba recién convertida y estábamos en el cafetín del trabajo y bueno, yo empecé a predicarle a una muchacha, pero el que estaba al lado no lo conocía y era masónico y empezó a decirme cosas de tantos años y yo de verdad que para la fecha soy malísima. ¿Y qué tal? ¿Y qué pasó? Y no sé qué cosa, y esto, qué tal, y cómo me refutas tú esto, qué tal. Entonces vengo yo y digo, Señor, ayúdame, porque ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y en ese momento, Dios me dice, pregúntale quién es Dios para él. Y digo, bueno, voy a ser obediente, pero ¿quién es Dios para ti? Pastor, ese muchacho, es como que si le hubieran echado un balde de agua fría. Y se tardó para contestar, pero el mismo Señor lo calló. Entonces, lo que usted dice es verdad. Eso de estarse poniendo a debatir con la palabra, no. Hay que pedir auxilio del Espíritu Santo, que Él da la palabra precisa. Eso era todo. Así es. Muy bien. Muy bien. Miren, hay otra pregunta aquí. Me llamó la atención esta pregunta. La voy a responder muy brevemente. ¿Qué tan determinante en mi calidad de vida cristiana es no saber orar en público o no saber orar como Ana, la madre de Samuel? Para los que no saben, ¿verdad? Ana, la madre de Samuel, del profeta Samuel, fue al templo, era una mujer que no podía tener hijos y estaba ahí orando y el profeta Elí, que la vio orando y solamente le veía mover los labios, pensaba que estaba borracha, etcétera. Y bueno, sabemos que la madre de Samuel oró ahí delante de Dios y le ofreció a Dios a su hijo. Ahora, la persona que me hizo esta pregunta, básicamente lo que está preguntando es, ¿qué tan cristiano soy yo o no? ¿Qué tan maduro soy yo o no? ¿Se me puede medir mi madurez espiritual por el no poder o el no querer o el no saber orar en público? Hermano, la respuesta definitivamente es un no. Nadie puede valorar tu vida espiritual porque puedas, quieras o sepas orar en público, ¿no? De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Es decir, el orar en público, el querer hacerlo, poder hacerlo o saber hacerlo, no puede medir la madurez espiritual que tú tengas. ¿Por qué? Porque muchas veces el no querer, no poder o no saber orar en público tiene que ver más bien con un asunto de la personalidad. Hay personas que son tímidas. Hay personas que por su personalidad son introvertidas y no pueden, no quieren hacerlo. Por ejemplo, mi hijo mayor es una persona que le cuesta expresarse públicamente de esa forma. Él lo hace, pero no, para él no es fácil. Y sin embargo, mi hijo, para otros aspectos de la vida, es brillante porque su personalidad es muy distinta incluso a la mía, que soy su propio padre. Yo no tengo problema en hablar en público y creo que lo he demostrado, pero a mi hijo le aterra tener que hacerlo. Entonces, yo no dudo de la condición espiritual de mi hijo. Sé que es un muchacho cristiano, sé que es un muchacho que ama a Dios, que está en obediencia, pero su personalidad le impide expresarse en público. Así que una persona, por no orar en público, porque no lo quiere hacer, porque no lo sabe hacer, porque le da miedo hacerlo, no podemos evaluar por eso que es una persona que es inmadura espiritualmente. Ahora bien, la Biblia dice también, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Y una de las cosas que hace el Evangelio es que también afecta positivamente nuestra personalidad. Muchos de nuestros traumas, muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros temores pueden ser cambiados por el poder de Dios. Esto no quiere decir que alguien que es introvertido de la noche a la mañana se va a convertir en alguien extrovertido, pero muchos temores que podemos tener pueden ser aminorados, matizados, reducidos, cuando entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, a pesar de que ya dije que no podemos evaluar la madurez de una persona cristiana porque ore o no ore en público, también puedo decir ciertamente que a medida que pasen los años, a medida que esa persona entienda que, por ejemplo, le va a tocar ir a visitar a alguien en el hospital y no hay nadie para orar allí, y ahí está la familia, y se necesita que alguien ore, y Dios puso a esa persona en esa circunstancia para que ore por ese enfermo, pues va a tener que llegar un momento en que va a tener que dejar atrás sus temores y sus complejos y hacer lo que Dios le mandó a hacer y elevar una oración, como dice la Biblia, como dijo el apóstol Pablo, exhorto a que se levanten a que se hagan rogativas y oraciones por los hombres. Así que los cristianos vamos a estar en circunstancias en las que vamos a tener que ministrar a otra persona y la oración va a ser, la oración pública, la oración audible va a ser un instrumento que Dios quiere que usemos. Así que la persona que me hizo esta pregunta, no se preocupe. Nadie debería de condenarle o de considerar que usted es un cristiano inmaduro porque no pueda o no quiera orar en público. Pero atrévase a pedirle a Dios que le dé el valor de ministrar a otros a través de la oración. ¿Cómo puedo saber realmente que tengo una relación con Dios o que simplemente me estoy dejando llevar por la religión? Bueno, esta pregunta para la mayoría de los que estamos aquí pudiera resultar muy básica. ¿Cómo puedo saber que tengo una relación con Dios o simplemente me estoy dejando llevar por la religión? Bueno, yo siempre voy al punto y con esto quiero ser muy breve. Es lo siguiente. Una persona sabe que tiene una relación con Dios cuando al poner la cabeza en la almohada cada noche, sabe con toda certeza que si esa es su última noche en la tierra, abrirá los ojos en la presencia de Cristo Jesús. El primer síntoma, la primera señal, la primera muestra, el primer indicador de que alguien sabe que más que una religión tiene una relación con Cristo, tiene una relación con Dios, es la seguridad de la salvación. De hecho, así debe comenzar todo proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias muchas veces el pastor, el predicador, el evangelista
hace el llamado. Los que quieren recibir a Jesucristo, repitan conmigo esta oración, levanten su mano los que repitieron esta oración, pasen adelante. Miren, ustedes ahora son salvos. ¿Por qué Martín Portillo, por qué si yo le pido a la persona que levante su mano, que la haga la oración, que pase adelante, yo luego le digo, hoy tú has sido salvo? Porque si esa persona hizo la oración genuinamente, dice la Biblia que ese día pasó de muerte a vida. Pero ninguno de nosotros puede garantizar que esa oración fue genuina. Ninguno de nosotros puede garantizar que esa persona creyó ese día en Jesucristo. Entonces, aunque haya sido salvo, nuestro deber como iglesia es comenzar un proceso de discipulado. Y la primera pregunta que debemos hacerle al nuevo convertido, la primera pregunta es la pregunta que un cristiano se debe hacer a cada momento de su vida. Si yo muriese esta noche, ¿iría al cielo? Hermano, yo tengo 34 años en el Evangelio, pero yo me hago esa pregunta todos los días, no por falta de seguridad, sino porque la satisfacción de mi vida es saberme salvo en Cristo Jesús. Así que la primera señal de una persona que sabe que tiene una relación con Dios y no una religión es la seguridad de que ha sido salvo en Cristo Jesús. ¿Cuál otra cosa podríamos indicar para decir que tenemos una relación con Dios? Aquí yo mencioné muchas, pero estoy resaltando las más importantes. Otra cosa es que yo puedo hacer un contraste entre mi vida cuando yo tenía 15 años y acepté a Cristo y mi vida ahora que tengo 52. Es decir, cuando yo puedo mirar y contrastar mi vida como yo era antes de conocer a Jesús y contrastarla con lo que soy ahora, tengo que conseguir radicales diferencias en mi vida. Es más, una persona cristiana tiene que poder mirar hacia atrás, puede mirar hacia atrás y compararse a sí mismo con el cristiano que fui hace 10 años o 20 años atrás. Yo particularmente pasé por muchas tragedias en mi vida siendo pastor, siendo un predicador, siendo un maestro, siendo un líder de la iglesia. Sin embargo, pasé por muchas tragedias en mi vida, matrimonial, con mis hijos, económicas, de todo tipo. Por mi carácter, por mi personalidad, porque había muchas áreas de mi vida que no habían sido sometidas al Señor hace 20 años y ahora están ministradas y sometidas al poder del Espíritu Santo. Pero todavía hay áreas de mi vida que no lo están. Pero la idea es la siguiente. Sé que tengo una relación con Dios cuando puedo mirar hacia atrás y darme cuenta que Dios me ha transformado, que Dios me ha cambiado, que me ha permitido hacer cosas que no las podría hacer si no es por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Las personas religiosas no cambian. Las personas religiosas se conforman a seguir un patrón, una fórmula, y creen que con eso es suficiente. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Conclusión, ¿cómo sé yo que tengo una relación y no una religión? Cuando estoy seguro de mi salvación y cuando puedo contemplar con gozo lo que Dios ha hecho en mi vida. Quisiera saber si alguien tiene algo que comentar al respecto. Muy bien, seguimos adelante. Esta pregunta me pareció muy interesante. Es la pregunta más corta, pero me costó responderla. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Yo creo que esta pregunta tiene mucho que ver con la vida cristiana. Porque viniendo del Señor Jesucristo, cuando dice, pero yo os digo, Mateo 5:39, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, podríamos escribir un libro para responder esta pregunta. Porque por un lado, podemos caer en el extremo de pensar que el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a que seamos unos tontos, que nosotros seamos unos inanimados y que cualquiera que quiera abusar de nosotros, nosotros se lo debemos permitir.
Si se hace una equivocada exégesis de este pasaje y de su contexto, podríamos llegar a pensar que ese es el llamado, a ser especies de muñecos, y que todo el que quiera abusar de nosotros, física, verbal o de cualquier otra forma, nosotros tenemos que resistir estoicamente y no podemos decir nada. Pero